Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Lo vamos a tener ahí en la pantalla, hermanos, y voy a leer los 12 versículos que nos da la palabra de Dios esta mañana. Yo no sé cómo dice el subtítulo en su Biblia, pero en mi Biblia dice las aguas salutíferas. Leo la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios. Me hizo volver luego a la entrada. La Biblia nos está hablando que un ángel de Jehová vino a hablarle al profeta Ezequiel y le habla estas palabras y le dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que no se podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino como nadando. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que a la ribera del río en la ribera del río había muchísimos árboles, uno y otro, a un lado y al otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, ¿qué le pasará? Vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él entrarán los pescadores. Y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanarán, quedarán para salinas. Versículo 12. Junto al río, en la ribera, a un lado y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se caerán, ni faltará su fruto. Y a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del... ¿De dónde salen las aguas? Del santuario. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Palabra de Dios. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias en esta preciosa hora por tu palabra, bendito Dios. Tu palabra es viva, Señor. Es poderosa, Señor. Usa tu palabra para transformarnos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, hermanos, el capítulo 47 del libro de Ezequiel, hermanos, nos presenta una visión poderosa. Cuando estudiamos el libro de Ezequiel, y lo estoy pronunciando bien, amor. Ezequiel, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Nos muestra una visión poderosa que tuvo el profeta. Porque él dice cosas que vio, hermanos. Y mire, en el versículo 1 dice, me hizo volver, o sea, me hizo volver para mirar, bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 2 dice, y me sacó por el camino y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Lo llevó también para mostrarle a otra cosa. En el versículo 6 vuelve y muestra, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? O sea, está mostrando algo y le pregunta, ¿has visto lo que te mostré? Versículo 7, y volviendo yo vi que la ribera del río había, en la ribera del río había muchísimos árboles. El profeta vio un río.
vio un río que fluye, estaba fluyendo desde el templo de Dios, desde la presencia de Dios. Y vio que ese río crecía, hermanos. Ese río iba creciendo, iba profundizando de una manera tan extraordinaria, hermanos, que se convirtió en un río tan caudaloso. Ya no se podía caminar en él, sino que para cruzarlo había que estar nadando. Tocaba que nadar. Y además, lo que vio fue que todo lo que ese río tocaba en sus riberas empezaba a dar vida. Esos árboles eran frondosos, eran fructíferos, las hojas eran verdes, las hojas no se caían. Y todo lo que tocaba, las aguas que estaban muertas, secas, revivían. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y aún habían peces y peces en abundancia. Hermanos, el día de hoy, esta tarde, quiero hablarles acerca de el río de la unción. El río de la unción, ese es el tema de mi mensaje para esta tarde. El río de la unción. Le quiero decir algo, donde fluye el río de la unción. Oiga esto, donde fluye el río de la unción, todo vuelve a vivir. Lo que está muerto vuelve a vivir. Lo que está estéril deja de ser estéril. Lo que es tocado por el río de la unción toma vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermanos, por eso? Entonces, hermanos, le quiero decir esta tarde, hermano, vamos a estar predicando este mes sobre esto. Hermanos, tú tienes que meterte al río de la unción, hermanos. Yo quiero estar sumergido en el río del Espíritu de Dios, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entra al río de la unción. Dios nos está invitando. Hay un río que está fluyendo de su presencia. Y nos está invitando a que entremos a ese río. Hermano, esta visión es una representación clara del mover del Espíritu Santo. En el libro de Ezequiel. Hay un pasaje muy similar en el Apocalipsis, no voy a entrar por allá. Pero hermano, esto es una representación del mover del Espíritu Santo hoy en la iglesia del Señor Jesucristo y en la vida de todo creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Le quiero decir algo, Dios quiere, hermanos, Dios quiere que nosotros experimentemos su presencia. Es el deseo de Dios que experimentemos su presencia, hermanos. Que no solamente seamos espectadores, sino que experimentemos su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, que entremos en el río de la unción, hermanos. Porque le quiero decir, cuando nos metemos en el río de la unción, en el río del Espíritu Santo, hermanos, nos metemos en el río de la unción. ¿Qué va a pasar? Esos hogares donde parece que el amor se murió, va a revivir. Solo poquitos amenes. Cuando nos metemos en el río de la unción, eso que parece muerto, Dios le da vida. Cuando nos metemos en el río de la unción, eso que parece que mis proyectos se murieron, no son fértiles ni producen, dice la palabra de Dios que cuando nos metemos en el río, todo vuelve a florecer. Que si nuestras esperanzas se han muerto, Dios les da vida. Eso es tremendo, hermano. Esta palabra es tremenda. Tenemos que conocerla. Tenemos que entenderla. Tenemos que creerla, hermanos, para empezarla a vivir. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Hermanos, porque donde llega la presencia de Dios, hermanos, toda muerte pierde autoridad, hermano. Donde hay muerte vuelve a haber vida. Aquel que dice, no, a mí me murió la esperanza, se me murió la alegría. Dios quiere darte vida. Cuando tú te metes en el río, eso es lo que vas a encontrar, sanidad para tu corazón. Si vienes destruido, amargado, resentido, Dios viene a sanarlo cuando nos metemos en el río de la unción del Espíritu Santo. Hermanos, el río de la unción, hermanos, el río de la unción no se mira, hermanos. El río de la unción del Espíritu Santo se experimenta. Tenemos que experimentar, eso es lo que Dios quiere, que nosotros experimentemos esa vida abundante. Bendito sea el nombre del Señor. Ezequiel nos ofrece aquí, hermanos, este pasaje
En Ezequiel, hermanos, nos ofrece una visión profética, porque este libro es profético, hermanos. Y él tuvo varias visiones y estudió todo el libro, pero nos concentramos en esta parte. Tuvo una visión profética, una visión muy profunda, hermanos. Y también una visión, hermanos, muy simbólica también, sobre el mover del Espíritu Santo, sobre la acción del Espíritu Santo en este momento en la vida de los creyentes. Y ese mover del Espíritu Santo, esa abundancia espiritual es sobre la cual el Señor Jesucristo se refirió en Juan capítulo 7. Se lo voy a leer, yo creo que está ahí en la pantalla. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, mira hermanos, el día de una fiesta especial que había en este momento en Jerusalén, el Señor se paró en medio de la fiesta y alzó la voz. Dice la Biblia que alzó la voz. Esto tuvo que haber sido muy importante para él haber interrumpido una fiesta y alzar la voz, llamar la atención de todos los que estaban escuchando. Y mire lo que el Señor viene y le dice, alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, ¿quién tiene sed, hermanos? Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí, dice Jesús, venga a mí y beba. El que cree en mí, mire lo que dice, el que cree en mí. ¿Cuántos creen en Jesús, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, el Señor Jesucristo prometió que el Espíritu Santo fluiría desde el interior de todos aquellos que hemos creído en él, como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, hermanos. Que dentro de nosotros habría una fuente. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy nosotros, hermanos, somos el templo. Esta visión de Ezequiel habla de ese templo que el río de Dios, el río de la unción fluía de la presencia de Dios. Y ahora, ¿dónde está el templo? Nosotros somos el templo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, que es el regalo, el sello de Dios sobre nosotros, cuando creemos en él, viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Yo se los he enseñado en muchas oportunidades. El rol del Espíritu Santo. 3 roles. Viene a morar en mí. Vive dentro de mí. Usted va mañana al trabajo, el Espíritu Santo va con usted. Y tiene un rol que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Lo cambia usted. Porque ella no dice tantas mentiras. El Espíritu Santo ahí, hey, no sea mentiroso. ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué en su casa le dicen, uy, cómo has cambiado? ¿Quién lo ha cambiado? El Espíritu Santo. Ay, ¿usted por qué se metió en la iglesia y que a cantar y que a predicar y que a dirigir carros en un parqueo? ¿Quién le dijo a usted eso, que hiciera eso? El Espíritu Santo. Hasta para ir a limpiar baños a la iglesia. Y usted fuiste a limpiar baños a la iglesia. Sí, el Espíritu Santo. Eso lo está haciendo el Espíritu Santo dentro de nosotros. El Señor Jesucristo dijo que Él nos iba a dejar otro igual como Él, de otra calidad. Es el Paracleto, que está a nuestro lado. Esa es la otra función del Espíritu Santo. Cuando usted llega a un punto que, ay, no sé qué hacer, ¿cómo le hago yo en esta situación? El Espíritu Santo dice, aquí estoy para ayudarte. Es nuestro ayudador en todas las cosas que necesitamos. Y el otro rol del Espíritu Santo es, como dijo el Señor Jesucristo en 8:1-8, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. El Espíritu Santo viene sobre nosotros para darnos poder en un momento especial para predicar el Evangelio, porque dice, me seréis testigos, recibiréis poder para ser testigos. Son los 3 roles del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Jesús prometió el Espíritu Santo. Y de que de adentro del templo, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo fluye dentro de nosotros como esos ríos de agua viva. Un río de vida. Similar a este río que están haciendo en el libro de Ezequiel. Bendito sea el nombre del Señor.
Y vuelvo y se lo digo, donde fluye el río de la unción, todo vuelve a vivir y todo vuelve a florecer, hermano. Si ese río está llenando tu vida, está a tu alrededor, en tu vida, en tu corazón, hay una esperanza maravillosa porque todo va a florecer. Porque Dios lo promete, porque es el poder de Dios, no de nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, aquí hay algo, hermanos. A la serie le hemos llamado la unción del Espíritu Santo. Así se llama la serie que vamos a predicar. El sermón de hoy lo hemos llamado el río de la unción. Pero la serie la hemos llamado la unción del Espíritu Santo. Lo sobrenatural de Dios. La unción del Espíritu Santo, lo sobrenatural, esas cosas que solo Dios puede hacer. Porque, mira, hermanos, yo quiero traer claridad a la iglesia. Usted se ha escuchado en círculos cristianos, y no hablar de denominaciones o grupos, y usted se encuentra, uy, qué unción, hermano. Qué alabanza tan ungida hoy. Hoy usted tiene la unción. Es un ungido. Ayúdeme, ¿cómo más nos referimos a la unción cuando usted está por ahí en medio de hermanos? No es que el ministerio suyo tiene una unción o no la tiene. Voy a hablar de las dos cosas. Yo me he encontrado con hermanos aquí, que han venido aquí, ahora no están. Carlito, yo no sé usted cómo hace, hermano, cómo es el Señor aquí y tal, y todo lo que usted hace y tal, pero es que te falta algo. No me dijo qué, pero yo sabía que lo que quiere decir en su mente y su corazón es que no tener la unción del Espíritu Santo. Eso fue lo que me quiso decir. Entonces, por eso quiero traer claridad acá, porque cuando usted se encuentra con hermanos o personas, o va a otra iglesia o escucha a otra persona, a un compañero en el trabajo, un familiar, y no habla sino de la unción y la unción y la unción y la unción, es eso. Y a veces algunos, como no tenemos claridad sobre esto, no, se voltean y yo no quiero hablar de eso, yo no quiero ir porque no entiendo. Y otros que solo se meten en una iglesia, la unción, la unción, la unción y la unción, que se creen que ya vuelan o levitan, hermano. Sí, porque esa es la verdad, hermanos, con todo respeto, con todo respeto. Entonces, hermanos, yo creo que esto, con respecto a la unción del Espíritu Santo, y podemos hablar del río de la unción, del poder de la unción y todo lo que usted le quiera poner. Yo creo que lo podemos, yo lo catalogo, yo lo divido como en tres grupos de creyentes, grupos de personas en relación a este tema de la unción del Espíritu. Uno, es aquel grupo de hermanos que le ponen un énfasis excesivo en lo sobrenatural y buscan todo tipo de manifestaciones espirituales inusuales, las cuales no necesariamente deben atribuirse al Espíritu Santo. ¿Verdad? Esto ha llevado al abuso dentro de la iglesia, a prácticas completamente extrañas entre algunos. Y los que, y ahí en donde entra uno, comprensiblemente uno dice que algunos son disuadidos de, mejor dicho, no quiero ni escuchar de eso. No quiero ir a esa iglesia, no quiero ir a ese grupo porque no me hable de eso. Entonces, como que en vez de entrar a la gente en el río de Dios, en el río de la unción, lo que hacen es echarlos afuera, bendito sea el nombre del Señor. No quieren comprender. Y mire, tengo una ilustración de una hermanita. Vino de su país, Latinoamérica, vino acá, sirviendo en la iglesia donde ella estaba, donde Dios la tenía, servía en fuego y estaba con alegría y gozo, y vino acá, vino como venimos casi todos, con una intención de estar en este país, un sueño, una esperanza. Y dice que fue a visitar una iglesia hispana. Entonces me dijo, pastor, yo llegué allá y venía acostumbrada a algo en su iglesia. Todos venimos y en nuestras iglesias donde venimos tenemos costumbre y vemos cosas. Y llegamos acá, ay, no es lo que yo vivía en mi país. Entonces esta hermana se puso a llorar.
Oiga, se puso a llorar en el servicio como que, uy, Dios mío, qué locura esto. Esta gente, ¿qué pasa aquí? Y a ella le dio fue por llorar. Y se le acercan, hermano, en el servicio. Uy, estás tocada del Espíritu, estás tocada, el Espíritu te está tocando y todo eso. Y ella lloraba. Se fue al baño y volvió y salió llorando y todo. No, vino por primera vez y el Espíritu se movió sobre ella. La unción del Espíritu se vino por ella. Y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo le dije a mi esposo, aquí no vuelvo. No hay discernimiento. ¿Se da cuenta? Un extremo de hacer un sobreénfasis. Ese sobreénfasis no le ayuda a la gente espiritualmente. Lo respeto a mis hermanos, conozco muchos. No me voy a poner a discutir ni teológicamente, pero eso es lo que, la verdad, hermano, yo creo. El otro extremo es, yo no quiero saber del Espíritu Santo, no me hablen, yo no quiero nada, yo no quiero saber, lo quiero ignorar. Eso fue para otro tiempo, entonces quieren ignorar el libro de los Hechos, hermano, que el Espíritu Santo se movía en el pueblo de Dios. Y se está moviendo aquí porque el Espíritu Santo de Dios está aquí. Sí, hermano, déselo bien fuerte, hermano. Entonces, aquí está el grupo, el otro grupo, le dije que hay 3 grupos. Y aquí es donde los quiero traer. El otro grupo es de aquellos que estamos bien informados. Porque venimos a la iglesia a aprender, mis amados hermanos, estamos bien informados. Y eso espero, hermanos, que ustedes tengan una comprensión bíblica de la presencia del Espíritu Santo y del mover del Espíritu Santo en medio de nosotros, hermanos, para que no abusemos, pero tampoco lo estemos ignorando, hermanos, porque Él no quiere que lo ignoremos, Él quiere que tú lo experimentes. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le da la gloria a Él, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, tener una visión equilibrada del Espíritu Santo, hermanos. No sobre muy excesivo, hermanos, sino una visión adecuada, bendito sea el nombre del Señor, del papel que el Espíritu Santo hace en la iglesia y en la vida de todos los creyentes. Esa es la motivación y esa es mi oración a través de esta serie que el Señor nos ha regalado, hermanos. Y en cierta forma, si usted ha venido escuchando los mensajes del mes pasado, Dios ungió a David, ¿verdad? Lo empoderó, la unción es un empoderamiento para enfrentar cosas. Yo creo que por eso Dios, no sé, puso en mi corazón que siguiéramos hablando en esta dirección. Por eso es una palabra para la iglesia. Por eso siempre le he dicho, Dios pone pastores en la iglesia y nos trae una palabra. Y la palabra de un domingo va con el otro, porque Dios quiere hacer algo en la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén o no. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Entonces, mire, el río de la unción. Ay, esto es lindo, hermanos. El río de la unción nace en la presencia de Dios. Vuelvo a repetirlo. El río de la unción nace en la presencia de Dios. Mire el versículo 1, dice Ezequiel 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí que aguas salían. Mire de dónde salían las aguas. He aquí que aguas salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Oiga, las aguas salían de debajo del umbral de la casa, esa casa del templo. Las aguas salían del templo, hermano. El río de la unción, el río del Espíritu Santo, no nace de ningún hombre. No nace de ningún hombre, no nace de ninguna emoción, hermano, no nace de música, hermanos. El río de la unción no es transferida, hermanos, por nadie. Porque mire, digo esto bien claro porque algunos, algunos, no digo que todos, creen que si un hombre, porque se ve una unción en una persona, en un hombre, en un pastor, y yo voy y ese hombre, ese pastor ora por mí, se va a pasar la unción a mí. Nadie se puede pasar la unción del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque la unción del Espíritu Santo procede de la presencia de Dios. Eso lo da Dios, no ningún hombre. Entonces usted deje de mendigar eso.
Porque hay gente que se va detrás de un ministerio, de un pastor, ay, que porque lo ve ungido y que para que esa unción venga sobre mí. Que le vaya bien, hermano. Con todo respeto se lo digo. Que le vaya bien. Lo voy a ver en 8 o 10 años. Seguro, hermano. El evangelio es muy práctico. Yo he aprendido el evangelio muy práctico, hermanos. No con locura ni nada. Yo tengo los pies en la tierra. Debo vivir en el cielo. Debemos vivir en el cielo. No, vivir en el cielo y venir a ver qué pasa en la tierra. Ay, no, vuelvo para el cielo mejor. No levitando, hermano, en esas cosas que a veces la gente no entiende. No vamos a negar lo sobrenatural de Dios, claro que no. Pero hermanos, la unción no te la puede transferir nadie. Nadie. Nadie nos puede transmitir. La unción, el río de la unción nace de la presencia de Dios. Viene la presencia de Dios. El templo representa nosotros. Entonces, ¿qué hay en nosotros como templo? Hay un altar. Entre nosotros hay un altar. Es nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Es cuando empezamos a apartarnos para Él. Cuando empezamos a vivir en santidad, en intimidad. Y si no hay esa intimidad, esa conexión, ese tiempo con Dios, ¿cómo vas a entrar en la unción, en el río del Espíritu de Dios? Hay que estar en su presencia, hay que pasar tiempo en su presencia. Porque si no entramos en ese río de la unción, en nuestro altar, vamos a tener una religión seca, sin vida, muerta. Estamos conectados al río, hermanos. Estamos metidos en el río. Esa es la palabra, estar metidos en el río. Estar metidos en el río, en ese río que está fluyendo. Y así como comenzó en el templo y se extendió, nuestra relación con Dios debe ser el punto de partida. Cuando sabemos que la presencia de Dios está en nosotros, ese es el punto de partida. Tenemos un altar y tenemos comunión con Él, tenemos tiempo de oración, hablamos con el Espíritu Santo, nos dejamos guiar, somos responsables a lo que Él nos pide, obedecemos lo que Él nos dice. Empezamos a fortalecernos en fe, todo lo que aprendimos para ser empoderados el mes pasado en la casa de conexión, esta semana en la otra. Vayan, repasen todo el tema del mes pasado con lo de este mes. Para que aprenda a vencer sus temores. ¿Cómo? Con la unción del Espíritu, la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Entonces, cuando pasamos tiempo en su presencia, su Espíritu comienza a fluir en nosotros. Empieza a fluir en nosotros y empieza a tocar nuestros pensamientos. Ese río empieza a moverse por dentro de nosotros y empieza a tocar tus emociones, tu corazón, tus acciones, tus manos, tus pies, tus ojos, tus oídos. Es que el río empieza a moverse por dentro de nosotros, tocándolo todo, sanando, dándole fertilidad, todo eso, cambiando cosas. Esa es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, hermanos. Pero es cuando tú pasas tiempo con Él, no porque te lo pasa otra persona. ¿Sí me está entendiendo? Eso nace de la presencia de Dios y usted tiene que tener comunión con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el río de la unción nace en la presencia de Dios. El río de la unción crece, hermanos. Esto es lindo, hermanos. Crece. Versículo 3 de Ezequiel 47. Y salió el varón hacia el norte, hacia el oriente, perdón, llevando un cordel en su mano. Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino nada. El río de la unción crece, hermanos. El río de la unción del Espíritu Santo crece, mis amados hermanos. Mire, crece de los tobillos a lo más profundo. Ezequiel observa que el ángel que lo guía mide la profundidad en 4 formas.
en 4 etapas diferentes, hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos, hasta que finalmente se convierte en un río muy profundo que solo para cruzarlo hay que pasarlo nadando. Este crecimiento progresivo es la ilustración, hermanos, de cómo Dios nos lleva a niveles más profundos en nuestra vida espiritual. No voy a profundizar sobre esto porque este es el sermón de la semana entrante. Dios nos lleva a niveles en nuestro crecimiento, en nuestra vida espiritual. Crecer y meternos en ese río y profundizar, no que hacen la orilla, como los que se van a bañar por la mañana, que abren el chorro y solo el pie lo ponen. Ay, no, eso métase todo, hermano. Y el Señor nos está diciendo, métase al río, papá, métase al río, mamacita. ¿Cómo dicen? Mamaita, dicen las salvadoreñas. Cada nivel representa un grado de entrega y comunión con el Espíritu Santo. Y no va a profundizar, se lo va a dejar así. Solo lo va a decir esta tarde que el río de la unción crece y se mete por todos los rincones, por todas partes. Dios no solamente quiere mojarte, hermano, hermana. Dios quiere que tú te sumerjas. Te lo vuelvo a repetir, Dios no solamente quiere que usted se chilguetee un poquito, sino que usted se sumerja en su espíritu. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Este mensaje, este mes, es que Dios nos está llamando, éntrate. Quiero que entres a esas profundidades. Dejes de estar andando con el agua a los tobillos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere llevarnos más allá de lo superficial, hermanos. Este año debe ser un año de dejar la superficialidad en nuestra vida como creyentes. Tenemos que ponernos serios de verdad. Un domingo sí, un domingo no. No, deje lo superficial. Póngase serio. El mes pasado el Señor nos dijo una palabra para este año: vas a vencer gigantes. Pero si usted no se pone serio o seria en lo superficial, en la orilla, va a pasar 2 años y usted con el mismo gigante, hermano, peleando con las mismas cosas. Yo como pastor solo se lo digo, verá. Entonces el río que nació en el templo, en el corazón, llega a todo nuestro ser interior, se lo dije, nuestros pensamientos, emociones, nuestras reacciones, y el río crece hasta transformarlo todo, lo transforma todo, y todo lo que toca le da vida, hermanos. Mire, el río de la unción trae vida y da fruto. El río de la unción nace en la presencia de Dios, el río de la unción crece y el río de la unción trae vida y da fruto. Versículo 8, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán ¿en dónde? En el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad a las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en el río. Miren, esta partecita, hermanos, en el versículo 8, dijo, estas aguas salen a la región del oriente y entrarán en el mar. Esto es un detalle muy especial, muy significativo, hermanos. ¿Por qué? Porque el mar muerto es conocido por esa extrema salinidad. Muerto, por eso lo llaman así, muerto. No da absolutamente nada. Impide que haya vida en esas aguas. Sin embargo, cuando el río de la unción, esto es lindo, cuando el río de la unción entra en él, sus aguas son sanadas y comienzan a sustentar la vida. Lo que está muerto lo revive. Lo que está estéril se vuelve verde. Mire, hermanos, el río de la unción da vida a lo que está muerto. Se lo dije al principio, yo no sé qué hay muerto alrededor de tu vida. ¿Qué hay muerto? ¿Hay una relación muerta? ¿Hay una esperanza que parece muerta? ¿Hay un sueño que parece que está muerto?
¿Qué hay estéril en tu vida? Mi trabajo no prospera. Mis finanzas no prosperan. No salgo de las deudas. Aquí hay una promesa. El río de la unción trae vida y da fruto. Es la promesa de Dios que si tú entras en ese río, lo que está muerto, Dios le va a dar vida. ¿Cuántos lo creen, hermano? Yo creo que Dios le va a dar vida. Déselo bien grande, si lo cree. Y aquello que esté estéril, Dios lo va a hacer fructífero, hermanos. La gente no lo va a creer, no lo creerá. ¿Y a dónde eso? ¿Y a dónde eso? Versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a un lado y al otro, crecerá toda clase de árboles. Ay, hermanos, frutales. Sus hojas nunca se caerán, ni faltará el fruto. A su tiempo madurará. Mire todo lo que nos dice el fruto, porque sus aguas salen del santuario, de la presencia de Dios, hermanos. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina, hermanos. Mire, tengo una buenísima noticia, hermanos. Y dígaselo a sus amigos y a la gente que esté por allá. Estas son buenas noticias. ¿Sabe cuáles son las buenas noticias? El cristianismo no es una religión, hermanos. El cristianismo no es una religión. Yo tengo un Dios poderoso que vive, que está aquí, que su espíritu está aquí, que su espíritu se mueve aquí, en mi casa, en mi vida. No es una religión. Ezequiel menciona, mire lo que dice acá en el versículo 9: y toda alma viviente que nadare en el río de la unción, en el río del espíritu. ¿Qué dice? Donde quiera que entrare estos dos ríos, vivirá. Es que nosotros no tenemos una religión, hermanos. Si usted se metió en el río, hermano, en el río de Dios, Dios dice que le dará vida a todas las cosas que hay a nuestro alrededor. Esto implica, hermano, que el río de Dios no solo sana, sino que también da vida y vida en abundancia, hermano. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor.